Muy buenos días, estimada audiencia. El día de hoy en el Observatorio de Justicia Penal del Cusco vamos a tener nuestra sesión número 3 con un invitado especial, aquí el antropólogo Daniel Guevara Rodríguez, con quien vamos a hablar sobre un tema de importancia capital dentro del sistema de la administración de justicia, como es la prisión. La prisión, como ustedes bien saben, constituye y es, ¿no?, el instrumento, es el mecanismo a través del cual se cumplen las penas. Pero para entender qué es la prisión, cuál ha sido su finalidad, cuál es su finalidad dentro del sistema de administración de justicia penal, tenemos también que conocer cuál ha sido el devenir histórico de esta institución tan importante en nuestra sociedad. Hemos elegido para comentar al respecto un libro que consideramos es de capital importancia para el conocimiento de la historia de la prisión y de la formación no solo de los abogados, sino también de los futuros abogados y de las personas que estén interesadas en las ciencias sociales, o también los historiadores que les pueda interesar un poco más conocer sobre la historia de la prisión. El libro que vamos a debatir y discutir y dar algunas reseñas con el propósito de conocer justamente el nacimiento de la prisión es este de aquí. Se llama Vigilar y Castigar, es un libro del filósofo francés Michel Foucault, que justamente trata sobre el nacimiento de la prisión como una institución, como un instrumento dentro del poder punitivo del Estado para sancionar la delincuencia. Vamos entonces a darle una calurosa bienvenida a nuestro invitado Daniel Guevara Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, muchas gracias por hacerme parte de esta iniciativa. Agradezco tu invitación y toda la chamba que hay detrás de esto, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a discutir, como tú dices, cuál es la importancia de lo que Foucault propone para, digamos, comprender cómo se establecen ciertos tipos de castigo y penalidad, ¿no? Como has dicho, y creo que habría que tomar desde un punto un poco más amplio, ¿no? No solamente solo de la estructura penitenciaria, judicial, sino como Foucault indica, ¿no?, desde una mirada, no sé, antropológica, filosófica, en cómo se constituyen las personas, ¿no?, o como él llama, no sé, los procesos de sujeción, ¿no? O podríamos empezar por ahí, ¿no? A ver, el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, que vamos a comentar, básicamente está compuesto de 4 partes. ¿Te parece si un poco comentamos la primera parte? La primera parte trata sobre el suplicio. Básicamente, ¿qué cosa es el suplicio? El suplicio era básicamente la tortura a la cual estaban sometidas las personas, en este caso los delincuentes de esa época del siglo XVII, XVIII, que básicamente consistía en la aplicación de una serie de castigos físicos sobre aquellas personas que delinquían en esa sociedad que, valga la aclaración, era una sociedad que estaba constituida bajo un estado monárquico. Y es por ello que cuando alguien delinquía, el monarca, el rey, se veía ofendido, y esa ofensa cometida por el delincuente tenía que ser sancionada. Claro. Y esa sanción pasaba justamente por la aplicación de la tortura. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ahí yo pienso que hay que hacer una pequeña precisión, ¿no? Porque cuando Foucault refiere al suplicio, estamos, creo, puntualizando una etapa previa a la modernidad, ¿no? O sea, porque para entender el proyecto de Vigilar y Castigar, creo que hay que verlo de una manera, como tú bien has dicho, ¿no?, el devenir de la prisión y más bien de lo que Foucault llama una tecnología del poder, ¿no?, una tecnología de la administración de los cuerpos, y más bien tiene que ver con la transformación del proceso social de un proceso, como tú decías, monárquico, premoderno, medieval, hacia la construcción de lo que ahora llamamos modernidad, ¿no? O la sociedad democrática, ¿no? Se habla, entre comillas, por así decirlo. El Estado moderno, digamos. O sea, el fin de la soberanía de un rey y la existencia de, digamos, de poderes concentrados en una sola persona, ¿no? Y el suplicio, como tú bien dices, es la expresión más clara de cómo se controlaban de alguna manera los cuerpos previos a la modernidad, según Foucault. Algo interesante que creo que nos comenta Foucault, porque, digamos, para mí la forma en la cual Foucault construye este libro es a partir, digamos, de la lectura de sentencias, manuales,
indicaciones, ¿no?, administrativas, reglamentos, ¿no? Y lo que vemos en cuanto al suplicio es en realidad la teatralización del dolor, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Cómo la tortura o el sufrimiento puede hacer que la persona que ha cometido un delito, una infracción, alguna ofensa, como tú decías hacia el soberano, tenga que admitir, ¿no? Entonces tiene que haber una confesión pública, tiene que haber un proceso de demostración del arrepentimiento, ¿no? Y digamos, procesos de suplicio que son bien conocidos, sería pues la quema de brujas, el ajusticiamiento público y en la mutilación de los miembros. Y en nuestro caso, ¿no?, que estamos en fechas cercanas, por ejemplo, el martirio lógico a Tupac Amaru, ¿no? O sea, situaciones de este tipo que son del periodo del siglo XV al siglo XVI, inicios del siglo XVII, son bastante claros en cómo el castigo era, digamos, una demostración pública y era evidente que había que representar el castigo, ¿no? Entonces lo que Foucault nos va comentando en el libro es cómo este proceso de corporalización va dejando de ser corporalizado y pasa a ser una cuestión que él llama, ¿no?, a la construcción ya no del cuerpo, sino del alma, ¿no? Pero a eso vamos a llegar, todavía no te adelantes. Ya. Otra nota característica dentro del suplicio es que, como ya lo estamos mencionando, esto se desarrolla pues dentro de un estado monárquico, claro, donde evidentemente el soberano es el que detenta todo el poder de castigar, obviamente. Pero no era solo el soberano que aplicaba esta tortura. Dentro de este aparato de, vamos a poder decir, de aflicción, de dolor sobre el cuerpo de los delincuentes, estaban presentes otras instituciones que van a contribuir también a la formación de la prisión como forma, de la prisión como un modelo de infraestructura, como un modelo arquitectónico. Y ese aporte lo va a dar la Iglesia. Claro. El Estado monárquico, no olvidemos, viene aparejado con la presencia de los estados religiosos muchas veces, o con la presencia de las iglesias, vamos a decir, la Iglesia católica, ¿no es cierto? Vamos a ver que cuando se aplica el suplicio, el sacerdote, como relata Foucault en uno de sus pasajes, está allí y le pide al delincuente, ¿no?, que se confiese, que se encomiende a Dios, que pida perdón por sus pecados, porque de esa manera se podría o se va a restituir, ¿no?, su idea de ciudadano, su idea de bienestar, y esta persona pues podrá redimirse de lo que acaba de cometer, claro, ¿no? Posteriormente a esta parte del suplicio viene la idea del castigo, de lo que tú estabas hablando, ¿no? Entonces tenemos que primero existe una tecnología del poder destinada a controlar el cuerpo del delincuente a través de la aplicación de mecanismos de tortura, mecanismos de dolor, mutilación, como ya referí. El castigo, señores, sin embargo, va a ser pues un paso siguiente en el cual se va a ir dejando de lado la tortura y nos vamos a situar ya en los albores de lo que podría ser el siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces, y entonces van a aparecer una serie de humanistas, ¿no?, que van a contribuir a que las sociedades primero dejen de lado o comiencen por lo menos a cuestionarse si la idea del castigo físico tiene pues alguna, ¿cómo se podría decir?, cumple algún objetivo, realmente allana el camino, claro, para que la sociedad deje de tener delincuentes. Lo que Foucault dice o denomina, ¿no?, esta intención de dejar el suplicio, la tortura, el dolor visible, él pone como, entre comillas, una especie de humanismo hacia los castigados, ¿no? Pero lo que Foucault dice es que este humanismo no es tal, sino más bien es una forma de enmascarar un nuevo dispositivo de poder, que, digamos, cuando uno ve el libro, y ya no tanto por las partes, en cómo, digamos, se va argumentando el proceso de construcción de una arquitectura específica, sino más bien en cómo se constituye el sujeto moderno, que es lo que para mí, digamos, expresa el libro, y cómo la modernidad deja de ser una sociedad basada en la deificación, sino en la disciplina y el control de los sujetos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo este tipo de pasos que tú dices, por ejemplo, pasar del reformismo hacia la administración, que Foucault denomina algo así como oculta
del castigo, digamos, humana, le podrían llamar algunos, benevolente, otros, en realidad es un perfeccionamiento de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, lo que Foucault está investigando claramente es cómo el poder construye relaciones que se van a expresar en los cuerpos de las personas, ¿no? Y el castigo va a ser esa forma en la cual, digamos, el poder va a pretender encubrirse en una manera no visible, como es la tortura, sino en una manera más burocrática y administrativa que va a caracterizar a la modernidad. Claro, pero eso tiene que ver justamente con lo que acabo de mencionar, es que este proceso del castigo se da más o menos en los albores del siglo XVIII, XVII, ¿no? Este humanismo, básicamente lo que propugna también es que la idea de castigar al delincuente ya no sea una potestad del soberano, claro, sino sea una potestad de varios pueblo, por así decirlo, de la sociedad, claro, ¿no? Entonces se comienza a cuestionar entonces que si tenemos que dejar de lado esa teatralización del castigo para no ofender, vamos a decir, la moral del rey, la ética del rey, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿O cómo vamos a ir modificando ese castigo? Unas preguntas que me surgieron cuando yo leí este libro era, entonces, ¿cómo se puede representar el castigo en la sociedad si ya no estamos, si ya el castigo deja de ser pues un atributo del poder del soberano? ¿Cuánto debe durar esa pena? ¿Cuánto debe durar ese castigo, no? ¿Cómo se debe cumplir? ¿En dónde? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué cosas se debe restringir, ¿no? En el castigo un poco se comienza a cuestionar estas cosas. Sí, y yo pienso que la segunda creo que realizas, que es cuánto debe durar el castigo, es importante, porque también lo que vemos no es el cambio de época, ¿no? Un cambio de paradigma. En palabras de Foucault es un cambio de episteme, él lo llama episteme, ¿no? Podemos llamarlo paradigma o patrón social, si queremos simplificarlo de alguna manera. Este episteme de Foucault, este paradigma medieval hacia uno moderno, tiene que ver también con lo que él entendemos como las relaciones sociales de producción, ¿no? En términos marxistas, ¿no? Foucault coge estas ideas marxistas, pero las transforma en un modo mucho más de producción, no de bienes, sino de subjetividades. Entonces Foucault lo que nos indica, por ejemplo, en el castigo, de cómo, y la palabra cuánto, se vuelve un equivalente a una economía política sobre los cuerpos. Entonces es entender que las formas productivas y políticas y administrativas medievales han dejado de funcionar porque también existen nuevas formas productivas, económicas, que tienen que ver con la asunción del capitalismo como un sistema hegemónico productivo, que tiene que ver también con el cambio de época, el final del antiguo régimen y la Revolución Francesa, ¿no? Y además porque las sociedades en las cuales se va desenvolviendo el fenómeno del crimen, el fenómeno del delito, también cambia justamente por estas relaciones de poder, porque estamos hablando que mientras en el suplicio tenemos un estado monárquico, estamos hablando, un estado monárquico donde la agricultura, por así decirlo, el modo de producción, pues es todavía uno agrícola, hay siervos. Ya en el castigo estamos hablando de los albores de la revolución industrial, la introducción de la maquinaria, la construcción y la formación de las ciudades. Y entonces es un deber para los pensadores de esa época pensar y decir, muy bien, ¿dónde vamos a infligir este castigo? Y entonces comienzan justamente a desprenderse estas preguntas. Claro, ¿no? y ahí ¿Dónde vamos a castigar? Antes creo que de preguntarnos dónde, tiene que ver el tema de el sistema, como tú decías, productivo, ¿no? Es la revolución industrial, y la revolución industrial y el iluminismo vienen con un tema importante que es el desarrollo científico también, ¿no? Y Foucault va a estar muy interesado, y estuvo muy interesado, en el sistema médico también, de cómo el castigo se va a volver, entre comillas, científico. Cuando tú decías cómo, dónde, ¿no? Son preguntas básicas de la investigación, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con un concepto que para Foucault es clave, que es el poder saber, ¿no? Es un concepto uno en el cual la necesidad de descubrir la verdad o de determinar la verdad es clave para poder administrar un castigo. Y volviendo al tema, digamos, del suplicio, la verdad de la investigación hacia el suplicio tenía que ver con la confesión principalmente, con la exposición, pero
las formas penales modernas tienen que ver con la demostración objetiva de las faltas. Claro, no, y además en este proceso del castigo, como te mencionaba, también comienzan a aparecer otra serie, vamos a decir, de categorías que están presentes en la actualidad, como es la jurisdicción penal, ¿no? Antes pues, los castigos se administraban discrecionalmente a voluntad del rey. El rey te podía ordenar que le cortes la cabeza a alguien y tú tenías que obedecer como súbdito. Aquí, en cambio, ya en el castigo, tiene que existir un aparato estatal, tiene que existir un órgano que se encarga justamente de administrar esa justicia. Un poco estamos trabajando el tema de la historia de la prisión, pero algo muy importante también en este libro es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Mientras antes se intentaba castigar el cuerpo, en el castigo ya más o menos comienza a deslizarse la posibilidad de que ahora lo que se debe castigar y controlar es el alma del delincuente, claro, para reformarlo, para reeducarlo. Y allí es muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Otras ciencias, como la medicina, por ejemplo, van a ser importantes en la idea y en la construcción de la prisión, porque van a ir, ¿no?, tomando como referencia cómo se han ido modelando los hospicios, los hospitales, qué clase de regímenes se aplican allí para los enfermos, vamos a decir, físicos, ¿no? O espirituales. ¿No? Claro, exactamente, ¿no? Y entonces ya se comienza a pergeñar por allí la idea de la medicalización de la sociedad, ¿no? El delincuente entonces, pues, es visto como un fenómeno que altera la supuesta normalidad de la sociedad, el bienestar, la salud de la sociedad. Y entonces, como el delincuente es un ser que altera la salud de la sociedad, tiene que ser reconducido a una institución, tiene que ser sometido a procedimientos. Y allí vamos a lo que tú hablabas hace un momento, a la disciplina, que es la tercera parte del libro. Ahí me parece bien importante recordar, ¿no?, que estamos en este proceso de cambios, ¿no?, de la constitución de un nuevo orden que de alguna u otra manera, desde ciertas perspectivas críticas a Foucault, va a ser un orden que para el año que se publica Vigilar y Castigar sería un orden que también ya está en transformación, ¿no? O sea, ya no sería el orden paradigmático, sino habría sido el orden previo al momento en el cual ha existido una transformación productiva que tiene que ver, digamos, con la desterritorialización y fluidez de un nuevo tipo económico que es el que nos marca en este momento, ¿no? Pero en cuanto a la disciplina que tú dices, tiene que ver mucho con la preponderancia de una nueva forma de administrar no solo los cuerpos, sino también a las multitudes, ¿no? Tiene que ver con la escuela y el cuartel, ¿no? Son formas nuevas de administrar el cuerpo, los ejercicios, la idea de proyección y secuencialidad va a ser importante para ver cómo esto se va a traducir dentro de establecer nuevas formas penales, ¿no? La idea de la necesidad de estar detrás, de poder administrar claramente de una forma más técnica, es, digamos, la idea de que está dentro de la vigilancia, ¿no? Y ahí sí creo que es el momento clave donde Foucault enlaza una idea de corporalidad con una idea de infraestructura física, ¿no?, con la arquitectura, ¿no? Porque es el punto en el cual, digamos, va a empezar a observar de cómo el espacio puede estructurar a los cuerpos de cierta determinada manera, ¿no? La espacialización es una forma de categorizar, es lo que Foucault va a tratar de demostrar en la parte final del libro, ¿no? Pero la idea de la vigilancia es cómo alguien puede estar continuamente detrás y determinar qué se debe hacer en qué momento, ¿no? Claro, lo que tú dices es muy importante, ¿no? En esta parte del libro, básicamente, también Foucault habla sobre lo que tú acabas de decir, ¿no? La idea del ejército, la idea de las escuelas, pero también la idea de los conventos, la idea de los hospicios donde se trataban a los enfermos, ¿no? Foucault cita un comentario bastante anecdótico sobre la construcción o la formación del buen soldado. No recuerdo con exactitud ahora. Pero básicamente habla que un buen soldado es aquel que cumple su rol en la patria, pero sobre todo es aquel que sigue una serie de conductas disciplinarias, reglamentarias, a través de las cuales la estructura militar llega a controlar al soldado en lo que tú dices, dentro de un espacio específico, pero controla su tiempo, controla su cuerpo,
controla inclusive el conocimiento que va recibiendo y el objetivo hacia el cual va a ir. Y lo mismo, Foucault comienza a analizar también las escuelas, los hospicios, y se va dando cuenta que también es lo mismo, ¿no? Que las escuelas también son espacios cerrados, donde hay una serie de reglamentos o pautas o estructuración del tiempo para generar estudiantes, estudiosos, y allí va surgiendo la idea de Foucault, va diciendo, muy bien, estos espacios se nutren de esta manera, reglamentan los cuerpos de esta manera, y logra enlazar lo que tú dices, y comienza a aparecer la idea de la vigilancia, porque el ejército, el convento, el hospicio, no están administrados pues ni por los soldados, ni por los enfermos, ni por los estudiantes. Claro, hay un ente externo. Hay un ente jerárquicamente superior, ¿no? Que estructura esa administración. Ahí yo pienso que uno de los espacios que queda de lado es la fábrica o el taller, ¿no? O sea, donde... Sí lo menciona, pero no lo trabaja mucho. Claro, pero digamos, ahí en la idea de la fábrica y el taller, digamos, se tiene ya esa visión de la producción, ¿no? Entonces, en cuanto a no sé, a la escuela, sí, de alguna manera existe esto, pero en cuanto al hospicio y al convento, la idea de la productividad no está tan vinculada. Pero al ver el taller, ¿no? Estamos viendo que es la necesidad de contener a las personas con un propósito claro de producir algo, ¿no? Entonces ahí Foucault creo que da la vuelta, ¿no? Como a la tuerca de su argumento en decir que esta tecnología lo que está haciendo no es solamente controlar a los cuerpos, sino que el poder lo que está haciendo es producir a las personas, ¿no? Las determina, ¿no? Y creo que ahí hay una discusión siempre clave que mucha gente, y Foucault lo pone en claro, cuando muchas veces decimos rechazar el poder, ¿no? El poder vuelve locos, el poder envanece, ¿no? Pero Foucault también dice el poder nos constituye, ¿no? Entonces el poder es constitutivo de lo que somos como personas. Y eso creo que es bien interesante, cómo ciertas tecnologías, aparatos del poder nos terminan definiendo como somos, ¿no? Sí, pero aparte de lo que tú dices también que es bastante importante, efectivamente, cuando se habla sobre la fábrica y sobre la necesidad de producir algo, de que esos ciudadanos no sean pues una carga para el Estado, luego Foucault también reflexiona y dice que ese modelo es un fracaso, porque finalmente la prisión, como en esos tiempos, como en los tiempos actuales, se vuelve pues en una escuela de delincuencia. Claro. Fracasan los objetivos de la prisión, ¿no? Un poco adelantando ya las conclusiones de Foucault. Pero este devenir del castigo entrará a una parte que es bien importante con la aparición justamente de un trabajo de otro filósofo de 1700, si no me equivoco, que es Jeremías Bentham, que habla sobre el panóptico, el famoso panóptico, que básicamente es ya la estructura física de cómo se puede vigilar a los delincuentes, ¿no? El panóptico, para los que no saben, es una edificación circular que tiene una torre en el centro, a través de la cual se pueden controlar las celdas, ¿no? Y Foucault desarrolla esa idea diciendo que la idea del panoptismo es justamente instaurar un sistema de vigilancia a tal medida que en un momento las personas que están recluidas no solamente sienten y saben que están siendo vigiladas, sino que producto de ese modelo, ellos mismos, aunque el vigilante no esté observándolos, se van a sentir vigilados. Y entonces la vigilancia entra ya dentro de la sociedad moderna y se efectiviza. No olvidemos que ahora de repente no tenemos panópticos, ¿no? Pero existen otras formas, ¿no? Las cámaras de videovigilancia, las cámaras de reconocimiento facial, ¿no? Los serenazgos, que también son, por así decirlo, ¿no? Un instrumento derivado del panoptismo. Claro, hay un punto interesante del panoptismo, es la idea de que la vigilancia queda ya no visible como en el cuartel, ¿no? O sea, hay un vigilante y tú sabes que te están vigilando. Sino la idea del panoptismo es sentirte observado permanentemente y que la vigilancia sea internalizada por la propia persona, ¿no? Entonces, yo me sé vigilado. Entonces, ahí hay un cambio en cómo funciona esta tecnología del poder y cómo el poder se instituye en el cuerpo de la persona, y ¿no? en el alma, porque ya es un cambio de paradigma subjetivo. Claro, ahí yo quería regresar a ese punto del alma porque
como Foucault mismo dice, cuando él se refiere al alma, no se refiere a un principio teológico, ¿no? Claro. Más bien es una alma material, lo llama él, ¿no? En este momento quizás hablar de alma nos puede llevar a una confusión, ¿no? Más bien es un principio religioso, moral, ¿no? Pero lo que Foucault está refiriéndose al alma es a la idea de cómo, no sé, la ideología, podríamos decir, transforma y aprisiona los cuerpos, ¿no? O sea, la prisión no es solamente lo que está reteniendo a los castigados, sino es todo el modelo de administración del poder que atrapa los cuerpos de las personas, ¿no? Y que, digamos, si vemos trabajos posteriores de Foucault, tiene, digamos, un cuestionamiento bien profundo a estas disciplinas de control y vigilancia, ¿no? Claro. Finalmente, en la última parte del libro ya Foucault traza básicamente lo que vendría a ser la idea de la prisión, ¿no? Entonces, él hace el recorrido, hace una reflexión sobre el suplicio, la tortura, la idea de la introducción del castigo, la idea de la introducción de la disciplina, y finalmente con estos, vamos a decir, conceptos arquitectónicos de Bentham, él se lanza y dice, bueno, pues la prisión es una expresión de ese desarrollo histórico que ha sufrido la imposición del poder de castigar del soberano, de las sociedades modernas. Y la prisión, pues, termina siendo una materialización de esas ideas, ¿no? Y ahora, con la idea de la prisión, la aparición de la prisión como forma, como institución, como un ser arquitectónico, nace también la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos poner dentro de la prisión? Se entiende los cuerpos, ¿no? Pero ¿con qué finalidad? ¿Para qué? Claro, ahí por eso era importante hablar del alma y la subjetividad, porque lo que hace la prisión es reconducir las conductas, ¿no? Por eso tiene que ver mucho la idea de la medicina, la idea de la escuela, la investigación científica, ¿no? Porque lo que nos está llevando a reflexionar Foucault es a un cambio inmenso en el cual, digamos, el castigo ya no está sobre el cuerpo, sino está sobre la conducta, ¿no? Sobre lo que esperamos de las personas, lo que está permitido que hagan las personas y lo que no está permitido, ¿no? Y finalmente, como cercana a las conclusiones, como tú decías, Foucault termina reflexionando sobre los ilegalismos, ¿no? Cómo esta idea antigua del suplicio transformaba, digamos, o era también como caía, digamos, en un contrasentido, porque muchos de los castigados al momento de ser ejecutados comentaban y daban frases de desafío a la autoridad, ¿no? Entonces se veía, digamos, que este sistema de castigo no era perfecto, sino más bien era relativamente contraproducente. Y de algún otro modo, en la forma en la cual la sociedad empieza a regular la desviación, ¿no? Que podemos verla por ahí, también vemos que Foucault empieza a ver que esta tecnología del poder también demuestra que finalmente los castigados no van a ser todos por igual, ¿no? Entonces existe una segmentación que va a responder nuevamente a las dinámicas de poder. Claro. Con la idea de la prisión nace la idea de cómo estructurar esa prisión por dentro, ¿no? Cómo segregar a los delincuentes, por así decirlo, que cometen delitos graves, delitos menores, delitos de bagatelas, ¿no? Para eso se apoyará Foucault también en algunos pensadores como César Beccaria, ¿no? Que trata sobre los delitos y las penas, cuál es la finalidad de la pena, pero eso es un tema para otra conversación. Y ya finalmente, cuando se desliza la idea de la aparición de la prisión, nace otra pregunta. ¿Dónde ponemos la prisión? Y para eso, Foucault toma como referencia nuevamente los hospitales, los hospicios, los conventos. Y es por eso que la prisión será desplazada, como se puede apreciar en las ciudades modernas, en las periferias de las ciudades, justamente para aislar a los delincuentes que constituyen pues una enfermedad social de las personas, por así decirlo, sanas, ¿no? Y esa idea de la prisión que tiene que ser, que tiene que implementar un castigo, volver los cuerpos dóciles, ¿no? Reconducir el alma del delincuente, pues el propio Foucault dirá al final que a veces, o que mejor dicho, esa idea es un fracaso, claro, porque la prisión finalmente se volverá pues un lugar donde los delincuentes se vuelven muchas veces más delincuentes porque
frente a esa tecnología del poder también va a existir, vamos a poder decirlo así, un déficit administrativo para justamente reglamentar, reconducir, reeducar a esas personas, ¿no? Entonces, la idea de la prisión simplemente va a ser llevar a los delincuentes allí y dejarlos. Serán las corrientes modernas, ya de 1900 en adelante, las que van a ir introduciendo el tema de reeducar al delincuente, ¿no? Claro, inclusive de buscar nuevas alternativas frente a la prisión. Algo que me gustaría hacer es traer estas ideas y transpolarlas aquí, a nuestra realidad, al Perú. Es evidente que esta idea del panoptismo, la idea de la prisión, pues ha tenido repercusión en toda Latinoamérica. Es por eso que, por ejemplo, existe en Buenos Aires, existió un panóptico que se llamaba la cárcel de Caseros en Buenos Aires. Hemos tenido la penitenciaría de Lima, la penitenciaría de Lima, el sexto es otro. La penitenciaría de Lima, que estaba justamente al frente de la Corte Suprema de la República, ya fue Velasco Alvarado quien ordenó su demolición, si no me equivoco, en 1918, o me estoy equivocando quizás, ordena su demolición y ahí se construye pues el famoso centro cívico, ¿no? También han existido panópticos en Colombia, ¿no? De hecho, el Museo Nacional de Bogotá fue un panóptico, que luego fue remodelado arquitectónicamente y ahora pues es un museo a la cual la gente puede visitar. Pero aquí en el Perú hemos tenido nosotros pues un devenir político bastante particular, porque por una parte hemos sido objetos, en el Perú ha existido pues los famosos virreinatos, ¿no? Que básicamente son una expresión del poder monárquico que existía. Y entonces, imagino yo que ha existido pues una correlación de poderes, una segmentación de la sociedad, y la idea del delincuente también es otra. Y adicionalmente a la idea del virreinato y cómo la prisión se pudo desarrollar, también tenemos que en Altahuantinsuyo, Huamán Poma de Ayala habla sobre algunos castigos que se infligían, ¿no? Cuando se ofendía o se blasfemaba contra los dioses incaicos, ¿no? Hablan de las pedradas y luego inclusive hablan de algo que ellos denominaban Zancay, si no me equivoco, que era una especie de agujero donde criaban animales y se depositaba allí al delincuente, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? Yo he estado indagando en algunas bibliotecas, pero lamentablemente no hemos encontrado. En realidad, digamos, mi conocimiento sobre los sistemas penitenciarios históricos en nuestra región es mínimo, ¿no? Pero para mí, digamos, alguna reflexión que pueda dar es en cuanto a la idea del suplicio, ¿no? O sea, nuestra sociedad, de alguna u otra forma, podemos decir que somos un Estado moderno o no, o sea, ahí digamos pienso que es como estas ideas de Foucault nos pueden ayudar a reflexionar en la manera que tú decías, el devenir de las formas penales locales, ¿no? Si vemos nuestras formas penales locales, vemos nuestros procesos históricos recientes, incluso la coyuntura política muy reciente, las formas administrativas, jurídicas, penales, pareciera que no se cumplen en la idea, digamos, del presupuesto moderno, ¿no? Más bien seguimos atrapados en alguna especie de transformación o intermedio entre una premodernidad y una posmodernidad que nos lleva a formas excesivas de violencia, ¿no? Además, la sociedad, como dicen, premia el castigo, premia el suplicio. ¿Sí? Uno ve las noticias y cuando hay un violador, cuando hay un asaltante y este es atropellado ajusticiado, pues hay todo un... Claro, hay un sentido, como decíamos, no humanista sobre el castigo en nuestra sociedad. Pero es bastante difícil no ponerse de lado también de eso, porque sí. O sea, esta no es una apología a los violadores, a los delincuentes, obviamente, ¿no? Merecen el castigo. El castigo que merecen. El castigo que merecen, ¿no? Ahí la cuestión, yo reflexionaba, ¿no?, en este cambio del antiguo régimen europeo hacia la sociedad moderna. Yo creo, antes que recordar al virreinato, yo pienso que hay que traer una institución un poco más cercana, que es el poder terrateniente gamonal, ¿no? Donde ellos sí administraban suplicios a gente que eran consideradas su propiedad y no había ningún tipo de sanción judicial, ¿no? Incluso las revueltas campesinas violentas llegaron a hacer algún tipo de demostraciones teatrales públicas de violencia física sobre los terratenientes. Sí, y sobre eso hay hasta películas.
Y si vemos, digamos, nuestro proceso histórico más reciente, el conflicto armado interno también nos demuestra una forma en la cual esta manera, digamos, de disciplinar no se cumple tanto de esta manera, ¿no? Entonces, pienso que el sistema jurídico internacional y todos estos patrones que hay gente que, digamos, resiste, de alguna manera son una forma en la cual demostramos una tensión entre las formas en la cual administramos nuestros castigos, ¿no? De una forma mucho más cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que sí puedo comentar y conozco más que nada es la administración de justicia comunal, ¿no? Donde hay un intermedio entre formas premodernas, digamos, y una manera en la cual éstas se van a insertar dentro de una tolerancia, pluralismo, ¿no? Jurídico, que puede permitir formas de castigo particular para un grupo específico de población, ¿no? Y es interesante hablar de población porque uno de los conceptos que Foucault también va a traer, digamos, para la reflexión de las ciencias sociales es el de la gubernamentalidad, ¿no? La idea de que el Estado tiene la capacidad de administrar cuerpos y nuevamente almas para su bienestar, ¿no? La sociedad delega el control a un sistema político, ¿no? Y que ellos tienen la capacidad de decidir, ¿no? Entonces ahí yo pienso que es un poco complicado y quizás tendríamos que profundizar más en la reflexión, ¿no? Y quizás tener algunos elementos de juicio mayores. Bueno, ya para finalizar, yo creo que este libro que hemos comentado de manera escasa, por así decirlo, nos gustaría de repente hablarlo con mayor profundidad, con mayor tiempo, Vigilar y Castigar. Bueno, nos va a aportar, yo lo recomiendo a los estudiantes de Derecho, a los abogados, a cualquier persona que esté interesada un poco en conocer la historia de la prisión, ¿no? El nacimiento de la prisión, que es muy importante, sobre todo como abogado, creo que es muy importante conocer las razones filosóficas, las razones históricas, ¿no? Y pensar en un modelo o pensar si realmente estas formas se replican. Ya como miscelánea, para terminar, mi querido Daniel, nosotros pues acá con nuestro equipo del Observatorio de Justicia Penal hemos buceado en la biblioteca municipal. Nos ha faltado lamentablemente por un tema de tiempo entrar al archivo regional, no nos han contestado las llamadas en algunos lugares, ¿no? Pero nos hemos dado con la sorpresa de que el centro penitenciario de Quencoro no fue la primera prisión en el Cusco. En el Cusco existieron, por ejemplo, la prisión de la Almudena, al frente del cementerio. Allí funcionó un centro penitenciario. También hemos tenido conocimiento que las mujeres eran recluidas en el Beatario de Nazarenas. Y se habla de una prisión del Cabildo que funcionaba justamente en la plaza del Cabildo, pero sobre la cual la información es bastante escasa. Yo creo que para cualquier estudiante de Derecho, abogado, este es un tema riquísimo, es un tema que puede enriquecer además la historia del Cusco, desarrollar de repente una historia del castigo penal en el Cusco, la historia de las prisiones sería algo muy interesante. A los ojos de Foucault. A los ojos de Foucault, por así decirlo. Y ya como una nota final, bueno, pues el centro penitenciario de Quencoro pues termina siendo también inscrito dentro de esta visión del panóptico. Se puede ver todavía dentro de la cárcel por fuera, ¿no? Que existen torres de control. Entonces la idea de la vigilancia sí está presente en las prisiones. Obviamente la idea de la vigilancia moderna está más presente aún, ¿no? Las cámaras, los controles, los sensores, los detectores, las personas administrativas especiales en el cacheo, en la detección de cosas, ¿no? Ahí, no sé, se me vino una idea, no sé, ¿qué te parece, no? Como tú decías, es necesario, creo, profundizar este tipo de ideas a los ojos de Foucault y otros pensadores, que tienen que ver con la manera, por ejemplo, simbólica, como tú decías, de la prisión que se encuentra al lado del cementerio, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención que haya sido, digamos, un aparato de control al lado de un aparato de demostración de muerte, ¿no? Entonces, por eso a mí me hace reflexionar mucho cómo esta idea de linealidad que a veces nos propone ciertos tipos de desarrollo no están presentes en nuestra sociedad, sino más bien conviven formas administrativas, políticas, ideológicas conjuntamente. Y lo de la prisión de Quencoro y de otras prisiones en nuestro país que en algún momento fueron expulsadas hacia la periferia, que por los procesos migratorios, la necesidad de vivienda han sido rodeadas por la ciudad, ¿no? Entonces son como procesos que no se encuentran segmentados, sino más bien son procesos que
conviven permanentemente. Sí, y hasta el día de hoy, ¿no? El centro penitenciario de Quencoro está en San Jerónimo, desde hace mucho tiempo se discute su reubicación, pero creo que la reubicación no obedece un tanto a la idea de la salud de la sociedad, a la idea de cómo se debe administrar una cárcel, cuáles van a ser sus reglas económicas, sino más se debe, creo yo, a la voluntad política de los funcionarios públicos y de las personas que trabajan. Es como la Facultad de Derecho hace mucho tiempo, ¿no? Siempre hubo esa resistencia a ser trasladada del Paraninfo a Perayo. ¿Por qué? Porque los que trabajaban tenían sus oficinas al costado, y creo que la idea de Quencoro es igual, no quieren trasladar el penal porque va a ser difícil movilizarse allí, porque va a implicar pues una dinámica económica, va a implicar una dinámica laboral dentro de la ciudad que, bueno, pues va a trastocar ese establishment al que están acostumbrados nuestros funcionarios penitenciarios y judiciales, ¿sí? Hay que decirlo, ¿no? No lo había visto por ahí, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, Dani, muchas gracias. Esperamos tenerte en otra ocasión cuando para quiera comentar de repente un libro que cuestione Vigilar y Castigar, o que de repente vaya más allá. Si no me equivoco, hay un autor argentino que habla sobre el castigo y la vigilancia, invierte un poco de manera teórica los postulados de Foucault. Sería bueno, importante revisarlo. También está editado en Siglo XXI Editores, creo que lo pueden conseguir por Comunitas. Y con eso, bueno, pues nos despedimos. Un gusto, Daniel. Gracias. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Y saludos a todos nuestros oyentes, televidentes, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Con nosotros hasta una próxima sesión del Observatorio de Justicia Penal. Buen día.